Mi nombre es Susana Osis, yo soy bióloga y creo que esta invitación que se me hace de hablar respecto de la teología de las religiones es realmente un desafío, y lo que yo voy a plantear acá es un planteamiento desde posibles búsquedas y posibles respuestas, ¿sí? Y ojalá que vayamos haciendo en conjunto una reflexión, ¿ya? Yo voy a hablar primero desde una perspectiva evidencial y después me voy a adentrar en el contexto actual desde una perspectiva sociológica y desde una perspectiva psicológica. En el fondo, cuando nosotros queremos hablar un día de la teología de las religiones en el aula, también tenemos que tener en cuenta el contexto actual en el cual se encuentran los jóvenes, ¿sí? Yo sé que en la tercera charla va a estar un sociólogo que es bastante conocido acá y que les va a hablar un poco más sobre la realidad de los jóvenes, y yo hoy día voy a hablar de un modo más amplio respecto del tema del contexto social global, ¿sí? De una sociedad global en la cual la religión está bastante cuestionada, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, hoy día teología de las religiones avanzando en la comprensión mutua. Desde acá yo quiero hablar sobre algunas ideas principales cuando hablamos de teología de las religiones. Ustedes saben que con el Concilio Vaticano II hubo una apertura a las otras religiones. El problema, el planteamiento de la salvación ya no solo se ve desde la religión cristiano-católica, sino que hay una apertura a las otras religiones a lo que puedan decir de la salvación para el hombre. Desde acá está la Constitución dogmática vigente, la Declaración Nostra Aetate y el decreto ad vigentes. Estos tres documentos conciliares de algún modo abren, por una parte, la atención, la problemática del diálogo interreligioso, pero también comienzan a hacerse cargo de ciertas tensiones. ¿Y qué acontece acá? Acontece que cuando se comienza a hablar del diálogo interreligioso, hubieron ciertos espacios en que se desarrolló un relativismo religioso. Entonces, desde ahí la Iglesia tomó un poco de distancia y dijo: es necesario que todo este tema del diálogo interreligioso seamos capaces, primero, de sistematizar las ideas centrales y segundo, de comenzar a profundizar desde dónde vamos a hablar como cristianos católicos de diálogo interreligioso. ¿Qué vamos a comprender por salvación? ¿Hasta qué punto vamos a dialogar cuando hablamos de salvación? Es decir, por una parte, el Concilio Vaticano II a lo que apuesta es a una apertura al diálogo interreligioso, pero por otra parte se da cuenta de que hay bastantes tensiones o áreas, aristas, en las cuales hay que profundizar y discutir. Con esto quiero decir que el diálogo interreligioso es una perspectiva que está en camino, que está en proceso. No está dicho nada. Se puede hablar de diálogo interreligioso desde, en el fondo, ciertas encíclicas como lo estamos viendo, y sobre todo también del Consejo para el Diálogo Interreligioso y la Congregación para la Evangelización, cuando escribieron este documento, Diálogo y Anuncio, de alguna manera lo que hicieron es colocar a la base
ciertos presupuestos para comenzar a desarrollar un diálogo interreligioso. Y desde aquí nosotros, como teólogos, como profesores, tenemos el desafío de plantearnos desde dónde, cómo realizar este diálogo interreligioso. ¿Sí? Y este diálogo interreligioso debemos tener en cuenta algunas, primero, el objetivo que se plantea desde el Concilio Vaticano II, eso por una parte, y que tiene que ver en primer lugar con esto. Nos preguntamos, el lugar del cristianismo, ¿cuál será entonces en el diálogo interreligioso? Y para ello tenemos que primero evaluarnos y reflexionar en concreto sobre la verdad y la universalidad de nuestra misión. ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros como cristianos? Es de anunciar ¿qué? ¿Cuál es la principal misión que tenemos todos como cristianos? ¿Cómo? Anunciar a Cristo. Esa es la misión básica, ¿no es cierto? Y nosotros como profesores de religión, cuando nos encontramos en el aula, cuando nos encontramos ante la diversidad, no solo religiosa, sino la diversidad de procesos en los cuales se encuentran los jóvenes, nos encontramos ante varios desafíos. Pero es necesario que podamos visualizar eso. Si nosotros visualizamos que nuestra primera misión es anunciar, ¿y anunciar a quién? A Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? ¿Qué es lo primero que nosotros anunciamos de Jesucristo? Y acá, cuando hablamos de anuncio, estamos comprendiendo que este anuncio no es solo un anuncio verbal, sino ante todo, lo sabemos como cristianos, es un anuncio que pasa por el testimonio de vida. Es decir, las primeras comunidades se formaron, escucharon a Jesucristo como el testimonio de quién? De Dios Padre. Y los primeros discípulos lo que hacen es aprender a hacer testimonio. ¿Testimonio de qué? De la presencia de Dios en la historia. Entonces, Jesucristo es el primer testimonio de Dios en la historia. Y nosotros, como profesores, tenemos este desafío, como cristianos, que cuando anunciamos, no estamos en la condición como los políticos, por ejemplo. Los políticos o la publicidad de algún producto, cuando anuncia, ¿qué hace? Cuando se anuncia un producto, se ocupa una publicidad con colores, con imágenes, puede ser también un video atrayente, que va a decir algo. Pero cuando nosotros anunciamos, yo sé que ustedes esto lo saben, pero es solo para que recordemos un poco a Jesucristo como testimonio de Dios. En la historia, ¿sí? Anunciamos que el misterio pascual, ¿no es cierto? Es decir, que Jesucristo, a través de su vida, de sus palabras, de sus obras, de su muerte y de su resurrección, que es lo primordial. Es decir, por la resurrección, nosotros, ese hito, después pudimos comprender toda la vida, toda la obra de Jesucristo, a la luz de la resurrección. Y este misterio pascual, vida, palabras,
obras resurrección nosotros, iglesia, somos testimonios en la historia. Es decir, si nosotros pudiéramos visualizar, y esto nos va a ayudar para comprender después más adelante lo que les voy a plantear, si nosotros podemos visualizar que cuando hablamos de teología de las religiones, cada una tiene su misión, cada una tiene su modo de concebir el mundo, su modo de concebir a Dios. Y nosotros como cristianos vamos a ser capaces de dialogar en la medida que tomamos conciencia de lo fundamental, de lo esencial que es el cristianismo. ¿Y por qué quiero tomar realza respecto del testimonio? Porque cuando el Concilio Vaticano II nos habla sobre el objetivo y el método de la finalidad del cristianismo, estamos hablando que este método se traduce en la experiencia personal de cada cristiano con quién. ¿De cada cristiano con quién? Con Jesucristo. Es decir, este testimonio va a ser posible por una experiencia fundante con Cristo. Y esta experiencia fundante es una experiencia personal, pero que se da en una comunidad. Es decir, lo que estamos hablando acá, estamos hablando de dos criterios de discernimiento fundamentales del cristianismo para hablar nosotros sí hoy día estamos viviendo el cristianismo de acuerdo al Evangelio y que tiene que ver con la experiencia personal de Jesucristo y con la vida comunitaria. Y esa experiencia personal, esta experiencia fundante, me posibilita existencialmente ser testigo, ser testimonio. Y ser testimonio muchas veces sin hablar. Y esto es súper agotador. Yo conozco el aula, conozco lo que significa el esfuerzo de llegar a los jóvenes hoy día. Y es un desafío, es el desafío. Si hay cristianos que hoy día están desafiados a anunciar el Evangelio, son los profesores de religión. Y yo me saco el sombrero ante los profesores de religión. Porque el desafío, y ya vamos a continuar profundizando, es enseñar a los jóvenes esta experiencia fundante. Pero para llegar a esta experiencia fundante, nosotros, desde nuestra perspectiva eclesial, comunitaria y nuestra experiencia personal, ¿cuál es el desafío que tenemos que hacer hoy día? Es salir, caminar, adentrarme en lo que ellos están viviendo. ¿Y cómo me voy a adentrar? Me voy a adentrar desde conocer primero, desde un plano sociológico, qué es lo que está aconteciendo hoy día, cuáles son las tendencias, cuál es la mentalidad que está acá. Porque cuando yo sea capaz de visualizar eso, voy a ser capaz también de comprender el proceso que ellos están viviendo hoy día. Entonces, cuando yo sea capaz de comprender esto que están viviendo, yo voy a poder hablarles en términos que a ellos les haga significado, que a ellos les haga sentido. ¿Sí? Esta experiencia
entretenido por un rato. La experiencia fundante con Jesucristo es una experiencia que abarca la totalidad del ser humano. Yo creo que cada uno de nosotros, si comenzamos a recordar cuándo fue esa experiencia fundante, cuando yo me dejé tocar por Dios, por Jesucristo, y yo dije, yo de aquí en adelante voy a seguir, yo quiero seguirte y me la voy a jugar por ti. Porque ahí hay una experiencia que mueve, que transforma, que me deja, que me posibilita dejarme transformar, es decir, convertirme. ¿Y por qué? Porque esta experiencia fundante, recordemos a Pablo, tan cercano para nosotros. Pablo, perseguidor de Jesucristo, camino a Damasco. ¿Qué le pasa? No hay que quedarse ciego, caerse el caballo, que está bien, que está necesitado, que parece que era bastante como egocéntrico, no sé, dicen las malas lenguas por ahí, que necesitó caerse el caballo. Y quizás muchas veces nosotros también lo necesitamos, no sé. Pero, ¿qué es lo que acontece con Pablo? Porque a Pablo le mueve dejarse convertir y seguir a Jesucristo. ¿Cuál es esa experiencia? Porque yo alucinado con la vivencia interior. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, nosotros pudiésemos quedar como impactados, que voy a dar otro ejemplo, que como el hijo pródigo, estando en esa soledad, estando en esa lejanía de Dios, que es más bien estar en el desamor, le posibilitó acercarse al Padre, a pesar de que le había gastado toda la herencia, de que nos había portado tan bien, y él quiso ganarse frente a su padre y mirarlo a los ojos y pedirle perdón. ¿Qué es lo que mueve al hijo pródigo a que, a pesar de que se haya portado, no sé si mal, pero que haya tenido una experiencia realmente de desamor con el padre, porque el padre se portaba bien con él? Tiene que tocar fondo para poder sentir esta experiencia. Porque yo me pregunto hoy en día, los jóvenes, hay jóvenes que están súper comprometidos, pero de repente, a mitad del camino, como que se cuestionan y caen en este fondo. Entonces, buscar herramientas como para levantar eso, que uno dice son pocos jóvenes, pero si va viendo son bastantes, pero hay que alimentar su experiencia. Por supuesto. Pero en eso yo me pongo a pensar cómo poder darle herramientas, estrategias como para que ellos puedan pasar superar la crisis. ¿Cuál es su nombre? Ángel. Vamos a tratar justamente ese tema. ¿Por qué? El hijo pródigo, Pablo, yo pudiera decir Ángela, Irenilso, Marcos y cada uno de los que estamos aquí presentes, cuando tuvimos esa experiencia fundante fue una experiencia de amor. Y es una experiencia de amor incondicional. Yo sé que cuando me voy a acercar al sacramento de la confesión no voy para decir que el Padre me va a castigar. Yo cuando me voy a acercar al sacramento de la confesión es para recibir un abrazo grande de amor de Dios. Es para decir, yo a pesar de que soy frágil, de que soy débil, de que me cuesta, de que también tengo mis dificultades, Dios está incondicionalmente conmigo. Él no deja de amarme. Él no necesita que yo sea buena, para que Él me ame. No es un amor condicionado,
sino que es incondicional. Y esa es la experiencia cristiana, esa es la experiencia con Jesucristo. Cuando Jesucristo se acerca a los leprosos, cuando Jesucristo se acerca al paralítico, al ciego, ¿qué es lo que hace sino amar incondicionalmente? Y lo mira, y se acerca, y lo toca, y lo acoge, y lo levanta. Entonces, la pregunta, si yo digo desde esta teología de las religiones, nosotros como cristianos, ¿desde dónde tendríamos que dialogar? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estamos invitados a dialogar como cristianos? Desde nuestra experiencia fundante. Y nuestra experiencia fundante no es una experiencia de deberes, de normas. Nuestra experiencia fundante con Jesucristo es una experiencia de misericordia. De misericordia. Es la experiencia del amar sin límites. Y esta experiencia fundante es la que posibilita la conversión. Y es la que posibilita finalmente salir de sí mismo para ir al encuentro del otro, de los otros. Y hoy día nosotros como profesores de religión estamos llamados a ir al encuentro de los otros, de estos otros que son los estudiantes y que se encuentran en una situación bastante compleja y difícil. O sea, en nuestros tiempos de jóvenes yo creo que la situación social no estaba tan compleja como lo está ahora. Y les toca afrontar bastantes desafíos. Y nosotros como profesores de religión tenemos una palabra y tenemos una palabra que apunta a la existencia completa, total. Y esto nosotros lo tenemos que creer. Si no lo creemos nos va a costar. Es decir, si yo creo en mi historia de vida cristiana que Jesucristo me ha transformado, que Jesucristo ha hecho pero maravillas en mí, si yo he experimentado eso, yo voy a tener esa fe para anunciar a Jesucristo con sentido. ¿Y por qué apunto este término de sentido? Porque ya vamos a llegar allá. Nos encontramos en una sociedad actual global de sin sentido. Y tiene altas características. Y los jóvenes, hoy día, ustedes saben que nosotros, Chile, llevamos la vanguardia en el país más depresivo. Yo me enteré hace 2 semanas y dije, pero Dios, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Hagámonos cargo de esto, por favor, ahora. Y sobre todo de los jóvenes que estamos acompañando en el aula. Porque nosotros sí tenemos una palabra que decir. Y es una palabra de sentido, y es una palabra de sentido a toda la existencia. Para allá vamos. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿desde dónde como cristianos podríamos dialogar en una teología de las religiones? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde podría? Si yo en este momento, acá hacemos entrar al sheikh de la comunidad musulmana, al rabino Alejandro de la comunidad judía, si pudiera entrar también con nosotros acá el pastor Sepúlveda, son gente increíble, son de diferentes religiones. Entonces se sientan con nosotros acá. ¿Desde dónde nosotros le plantearíamos a ellos dialogar como cristianos? Claro.
¿Ah? De la experiencia. ¿Y qué experiencia? De una experiencia de amor, de misericordia. Y es una experiencia, esta experiencia de amor, de misericordia, no es que, ay, qué lindo, yo estoy aquí en una adoración al Santísimo, exquisito, está todo calentito, hay muchas velitas, me encanta. A mí me fascina. O sea, para mí la adoración al Santísimo es maravillosa. Pero si esa adoración al Santísimo no me lleva a mis hermanos que están sufriendo afuera, es dudoso. Es decir, la experiencia con Jesucristo es una experiencia que siempre te va a llevar a los otros, a los más necesitados. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde nosotros vamos a hablar? Vamos a hablar desde una experiencia de Dios con nosotros, como lo reconocía el pueblo de Israel. Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Y desde la misericordia. Porque cuando yo me planteo, cuando yo me siento desde la misericordia, yo estoy en un lugar, porque también me siento en proceso. Y yo no sé más que el otro. No es que yo tenga la posesión de la salvación y yo sé hablar a la persona que le voy a dar la salvación a otra. Acá no. Para un verdadero diálogo religioso yo tengo que ser capaz de reconocer la verdad de Dios que también se está anunciando ahí, en las otras religiones. Y desde ahí dialogar. ¿Sí? Entonces, por una parte, el desafío está en este diálogo, en primero reconocer lo esencial de nosotros, del cristianismo. Y cuando a veces estamos medio desanimados de la propia experiencia personal, dejarnos actuar por el Espíritu. Si el Espíritu Santo, hace poquito celebramos Pentecostés, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la promesa del Padre? Que nos envía su Espíritu Santo para renovar y para mostrarnos todas las cosas. Es decir, con la experiencia del Espíritu Santo en oración, en comunidad, nosotros vamos buscando respuestas a estos desafíos. Dios no nos abandona, Él está con nosotros. Entonces, dejarnos renovar por el Espíritu, dejarnos transformar por el Espíritu. ¿Y qué significa dejarnos transformar? A veces, quizás, sacamos ciertas categorías, ciertas concepciones de Dios que tenemos que no nos posibilitan ir al encuentro, ir al diálogo. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones de fondo cuando nosotros hablamos de teología de las religiones también tiene que ver con el tema de la salvación. Esa era la gran pregunta desde el Concilio Vaticano II. A ver, entonces, se discutía. Entonces, si en las otras religiones se reconoce que también hay verdad de Dios, entonces Jesucristo no es el único mediador y salvador de la humanidad. Esa es una pregunta, y es una pregunta potente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Pienso que efectivamente la salvación no está solamente en nuestra religión. Creo que los demás también tienen acceso a la salvación. Nosotros, en nuestra conciencia personal, en nuestro camino es a través de Jesús. Pero para los otros no es a través de Jesús. Y van a tener y eso es lo que tenemos que aprender a ver nosotros, que ellos también tienen la salvación, porque dicen que el pecado contra el espíritu es el pecado más grave, y el pecado contra el espíritu es el espíritu que vive en nosotros, es decir, nuestra propia conciencia. Para nosotros los cristianos es Cristo el camino a la verdad y la vida, para nosotros. Pero no es así para los judíos ni para los musulmanes. Ya, claro, el judaísmo no reconoce a Jesucristo como un salvador.
como el Mesías, sino que lo reconoce como un profeta. Sin embargo, nosotros como cristianos acogemos toda la tradición neotestamentaria, todo el Antiguo Testamento lo apropiamos, lo hacemos parte de nosotros. Toda la concepción de Dios como creador del mundo la tomamos desde el judaísmo. O sea, nosotros somos hijos del judaísmo y tenemos que reconocer eso. Y desde ahí podemos dialogar muchísimo. Pero el judaísmo no reconoce a Jesucristo como Salvador. Pero yo creo que más que dar hoy día soluciones concretas, es que nosotros nos demos cuenta que el diálogo interreligioso nos posibilita hoy día darnos cuenta que estamos en un proceso, por una parte, pero por otra parte este proceso necesita que cada uno de nosotros cristianos hoy día nos planteemos desde dónde vamos a hablar y que podamos ver nuestra identidad, reconocernos en nuestra identidad para poder presentarnos frente a los otros, porque si no podemos afirmar nuestra identidad, posiblemente vengan confusiones, ¿no? Que da lo mismo cualquier cosa. Yo creo que no da lo mismo cualquier cosa. Perdón, parece que lo que yo estaba explicando es que para nosotros, Cristo... No estoy diciendo nada como en relación... No es nada en relación a lo que usted estaba hablando. Lo que pasa es que los musulmanes dicen que ellos vinieron a perfeccionar la religión cristiana católica, digamos, y nosotros decimos que estamos perfeccionando el judaísmo, ¿cierto? Esos son los caminos. Entonces, desde nuestra perspectiva, independiente que crean o no, Cristo nos salva a todos, salva a los musulmanes, a los judíos, a todos, desde nuestra perspectiva. Claro, exacto. ¿Cuál es tu nombre? Soledad. La Soledad. La Soledad es algo importante que dice el Concilio Vaticano II. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II sobre las semillas del verbo? Es poder reconocer las semillas del verbo en las otras religiones, es decir, en la Nostra Aetate, lo que hay de bueno y bondadoso en las otras religiones, porque eso habla de Dios. O sea, ahí hay otra posibilidad de un diálogo. El diálogo interreligioso tiene ciertos presupuestos cristianos. El primero, poder decir que todos tenemos un origen común, es decir, visualizamos a Dios como creador del mundo, y nosotros somos imagen de Él. Luego, que todos tenemos un destino común. La humanidad está invitada a un destino común. ¿Cuál es este destino común? Una vida en Dios. Todas las religiones buscan esta vida en Dios. Después, que este plan salvífico en Jesucristo se puede reconocer por el Espíritu Santo en las semillas del verbo, lo que les acaba de decir. Con todo esto es necesario que hoy día, como cristianos, como profesores de religión, acojamos que estamos en un proceso y que cuando nosotros nos encontramos en el habla con protestantes, ¿sí?, con testigos de Jehová, que no son religión, hay que tenerlo claro, con católicos a su manera, con ateos, con agnósticos, nosotros sepamos entregar una reflexión teológica, ¿sí?, acogiendo esa diversidad y acogiendo la apertura. Es decir, cuando yo estoy hablando de que para los cristianos Jesucristo es la experiencia fundante por la resurrección, yo voy a estar acogiendo en ese momento a ese niño, a esa niña que es ateo, que es agnóstico, o que quizás está pasando un momento de crisis existencial y no sabe qué ser. Y esas preguntas que se hacen yo las voy a integrar. Porque cuando Jesucristo se presenta a Pablo tenía 1000 preguntas.
Y nosotros podemos también mencionar eso. Los santos, ¿cuántos santos tenemos de testimonios de que no eran creyentes? San Agustín era un loco, reventado, lo pudiéramos decir en términos de los jóvenes, ¿o no? ¿Cómo dirían los jóvenes? Un loco reventado, porque era filósofo, buscaba, pero también tenía sus cosas. ¿Y qué pasó con San Agustín? Tuvo una experiencia fundamental. Se encontró con Jesucristo. Tanto te buscaba afuera y te encontré dentro de mí. Entonces, nosotros como profesores de religión y como cristianos tenemos mucho que decir al respecto. Cuando nos encontramos en una sociedad de sinsentido, la religión, y sobre todo la religión cristiana, acoge todas las preguntas existenciales. ¿Cuáles son las preguntas existenciales? Y desde ahí nosotros pudiéramos aportar, hablar de toda una clase de cristianos, pero tomando esas preguntas que hoy día los chicos se las están haciendo. ¿Cuáles son las preguntas existenciales? Si hay algo más después de la muerte. Primero la muerte. La muerte. ¿Qué pasa con la muerte? No quiero ni pensar cuando llega la muerte. Y a los jóvenes les abruma, les provoca una gran crisis cuando piensan en la muerte. ¿Qué otra pregunta existencial pudiéramos nosotros integrar cuando hablamos de los procesos fundantes del cristianismo? Jesucristo murió. ¿Y qué hace Jesucristo? Vence la muerte. Vence la muerte. Hay un teólogo que es Rahner, y Rahner habla en uno de sus tomos, él dice: realmente Jesucristo engañó al mal, a la muerte. ¿Por qué? Porque le hizo creer que había muerto. Y la muerte pensó que tenía el poder sobre él. Pero ¿qué hace Jesucristo? Rahner dice: se abaja. Hasta, no sé, ustedes saben, la tradición judía se habla del Sheol, ¿cierto? Y el Sheol era donde estaban los que esperaban en el Mesías, ¿no es cierto? Y después estaba lo que era, lo que nosotros pudiéramos decir ya el infierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Hasta dónde bajó Jesucristo? ¿Hasta el Sheol? Los infiernos. ¿Ah? No dice el infierno, dice los infiernos. Hasta los infiernos. ¿Por qué? Porque aquí estaba la muerte. O sea, aquí estaban los que murieron sin la esperanza de vida eterna, sin la esperanza de resurrección. ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo baja a rescatarlos. No solo rescata a los que esperaban en Él, sino que baja a los que estaban muertos, sin esperanza de vida eterna, muertos. ¿Y qué es lo peor para el ser humano? La muerte. Porque es la no vida, es la no existencia. Y Jesucristo dice, como lo decía muy bien Soledad, que es el camino, la verdad y la vida. Y no dice vida, dice y vida en abundancia. Vida en abundancia. Nosotros como cristianos vivimos en abundancia. En abundancia de Dios. Esta experiencia personal que nosotros tenemos con Cristo es una experiencia que me mueve, que me vitaliza desde el fondo y me da esta vida en abundancia. Porque no es que Jesucristo haya dicho: cuando ustedes mueran, en la vida eterna van a tener vida abundante, sino que dice aquí, ahora, ya.
tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Cómo es nuestra vida? Yo les pregunto. ¿Es una vida abundante de Cristo, de Dios? Porque por nuestras venas corre sangre, pero por nuestras venas, ¿qué nos corre como cristianos? ¿Qué más tendría que correr como cristianos? La fe, la amor, el amor. Marco. Pensando frente a lo que estás planteando, esta gran contradicción con este artículo que leí, estaba viendo el artículo de Barco, que ahí económicamente bueno y desgraciadamente con alta tasa de suicidio, depresivo. Por lo tanto, indudablemente ahí parece que esta experiencia fundante, esperanzadora, que deberíamos de tener, por lo menos en un gran porcentaje de la población, no la tiene, no la vive, no la expresa, no la siente, o se queda en una experiencia cristiana muy intimista, sola, personal, pero no comunitaria, es decir, comunitaria a lo mejor entre cuatro paredes y que no abre directa ni puerta. Me entra como esa... Hago completamente lo que tú estás planteando, Marcos, y es algo de lo cual yo me estoy haciendo cargo hoy día, y lo anunciaba ya al inicio de la ponencia. Por eso yo insisto en el tema del sentido cristiano dentro del contexto del sinsentido, y ya vamos para allá. Vamos a... El sinsentido de la tecnología. Exacto. Entonces, la siguiente ponencia que había acá era respecto de que hoy día nosotros nos damos cuenta de que es necesario una fe inculturalizada. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de una fe inculturalizada, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como profesores de religión? Primero conocer la cultura cristiana, conocer la cultura de la que provienen los niños, también conocer un poco los sueños, las ilusiones que tienen los padres con respecto a los niños en relación con Dios. Porque podría ser que esté sucediendo que los padres no estén soñando a los niños una relación con el Señor, sino que estén soñando para los hijos que sean exitosos en el fútbol, que sean exitosos, y ahí no. ¿Cuál es tu nombre? Nancy. Me parece súper atingente tu aporte, tu comentario. Cuando nosotros hablamos de una fe que dialogue con la cultura, estamos haciéndonos cargo de que a nosotros hoy día como cristianos nos toca saber responder a nuestro tiempo. Es decir, a Jesucristo ya le tocó su trabajo, su tarea, en su tiempo. Ya lo hizo y lo hizo perfecto, impecable. Después, San Agustín también lo hizo y lo hizo bien. Pero que a muchos les gustaría ser como San Agustín, así. Súper fiestero, portarse mal y después doctor y padre de la iglesia. San Agustín. ¿Qué otros santos, qué otros testimonios tenemos? Por ejemplo, podemos decir. Francisco. San Francisco, un tremendo San Francisco. San Agustín. Jean de Foucault también. Foucault. Supongamos Teresa Calcuta, una grande. ¿Y en Chile? ¿Quién más? ¿Y qué otras conocemos
en nuestras comunidades que nosotros pudiéramos mencionar, que son testimonios para nosotros de vida abundante en Dios. No, en nuestras comunidades. ¿Quién dijo Esteban Gumucio? Esteban Gumucio. Muy bien. María Locura. Miami. Bien. Enrique Rivera. La hermana Andrea Bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿sus nombres deberían estar en esta línea del tiempo, al igual que los que acabamos de mencionar? Sí, pero no tengo. ¿Cuál era tu nombre? Marjorie. La Mario. La Mayo dice, sí, pero todavía no, porque, no, pero es que acá hay gente que todavía no ha partido, todavía no se ha ido al encuentro con el pan. Tranquila, no. que hacer un mérito. Pero ¿y cuál sería nuestro mérito? ¿Cuál sería? Porque Mario ya habla de mérito para que nosotros pudiéramos estar en esta línea del tiempo y con alguna obra concreta, con algún testimonio de vida concreto. ¿Cuál pudiera, si yo pienso en mis adentros, sinceramente, cuál sería como esa experiencia que yo sentí que fui testimonio de vida para alguien? Lo que pasa, yo creo que ese tipo de listas deja afuera a una cantidad de gente anónima. Ya, muy bien. Que uno conoce. En este momento, bueno, yo ya tengo suficiente edad como para tener buenos recuerdos, digamos, muchos recuerdos, pero incluso algunos ni siquiera me acuerdo del nombre, pero qué sé yo, la enfermera en la clínica donde me operaron por primera vez, Ya. no sé cómo se llama. O sea, casos de ese tipo. Que yo creo que es ahí donde nos falla un poco como iglesia. Voy a hacer un poco un pensamiento mío. Nosotros en ese momento de crisis, digamos, en Chile, nos encanta echarle la culpa al sistema y echarle la culpa a un montón de cosas externas. Y en realidad lo que hemos fallado hemos sido nosotros, no el sistema. Entendiendo lo que quiera llamar como sistema, digamos. O sea, lo que nosotros se nos ha escapado de las manos en los últimos 40 años a lo mejor, es ese ejemplo de vida que antes se daba, que uno lo veía desde el chofer de micro, digamos, hasta cualquier persona con que se topaba. Entonces, el problema no es, yo creo, en este momento tener estas luminarias, porque en el fondo hemos puesto luminarias. Pero a lo mejor con 3, 4, 5 luminarias tú no alumbras el país entero, ¿no? Que está al lado de la luminaria nomás. Lo que tú necesitas para alumbrar el país entero es esa existencia infinita de gente anónima que antes transmitía algo y ahora se ha reemplazado por gente anónima que no transmite nada, digámoslo de esa manera, que son repetidores de una función que saben hacer, pero nada más. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Juan Ignacio. Juan Ignacio. Dijiste algo súper importante. Dijiste que se han dedicado a hacer funciones y nada más. Y a eso... Yo te comparo la enfermera que me operó, en la clínica me operaron la primera vez hace 60 años, con la que me atendió cuando me operaron la última vez a 3. A lo mejor sabía más la última, ¿ya? Y a lo mejor era más eficiente la última, pero era un ser anónimo, una especie de máquina que me atendía. Uno dice la puede reemplazar por un robot a lo mejor. En cambio, la de 60 años atrás, todavía me acuerdo cómo me atendió. A pesar de que a lo mejor sabía menos. No sé si me entiende, un poco es el asunto. Algo completamente lo que estás diciendo. ¿Y por qué? Porque tú estás apuntando a una característica que habla de la deshumanización actual y que justamente tiene que ver con nuestra responsabilidad.
Pero ¿por Bueno, qué tú nos dijiste la estamos... sociedad sin sentido deshumanizada, para mí es lo mismo. Claro, para allá vamos. Y vamos a ver desde la sociología y desde la psicología por qué hoy día las investigaciones hablan de esta sociedad del sinsentido. Pero que justamente una de esas características es la deshumanización. Voy a terminar la idea y después quedan Ya, ya, ¿sí? Lo que pasa es que me quedo dando vuelta. Yo creo que nunca voy a estar en esa lista, pero lo que sí creo es que las veces que he estado, o que he sentido que mi vida tiene más sentido, es cuando he estado más cerca de la cultura de las personas a las que atiendo. Y en esto voy a ser a lo mejor un poco lapidaria. Pero creo que hoy día nosotros estamos muy lejos de la cultura de los chiquillos. Y no es solamente barrera generacional. Es que los cambios se han sucedido tan rápido que no somos capaces de entender cómo ellos ven la vida, ni cómo la entienden. Y estamos de verdad años luz de lo que ellos entienden. Y por otro lado, siento que a medida que avanzamos en edad, también nos vamos distanciando un poco de nuestro entorno. Digamos, como que nos vamos, como dice usted, automatizando, porque llegamos cansados de la pega, nos metemos a la casa, llamamos a nuestros hijos y atendemos nuestras cosas, pero no interactuamos tanto con el medio. Y por lo menos en mi experiencia ahora, este año en particular, mis alumnos son están en una cultura demasiado distinta a la mía, no solo generacionalmente, sino también socialmente, también económicamente, también de todo. O sea, que yo pueda entender cómo vive mi alumno inmigrante peruano en una pieza solo porque su mamá trabaja puerta adentro, sale el sábado y entra el domingo y el chiquillo se cría solo. No, yo no he experimentado esa vida. Y lo puedo entender. Y lo puedo empatizar con él. Pero no estoy inmerso en su cultura. Y me va a costar mucho entender cuál es su mirada hoy día de la vida. Entonces, que de repente digamos esto de la inculturización es súper complicado, porque hoy día además en nuestra cultura tenemos un montón de subculturas dentro de los mismos chiquillos. Yo trabajo en colegios privados, hoy en un municipal, antes en particulares subvencionados, y todos tienen subculturas distintas. ¿Cuál es tu nombre? Marcela. Marcela. Súper bien lo que estás diciendo. Creo que tú de alguna manera nos demuestras, como lo decíamos anteriormente, de que la realidad del aula es compleja, no es fácil, es diversa, ¿sí? Y es diversa no solo a nivel de las religiones, sino que es diversa a nivel de los procesos de los jóvenes y como tú también lo planteaste ahora, y es diversa a nivel también de nacionalidades. Como sabemos bien, en nuestro país estos últimos 10 años ha tenido un ingreso de personas migrantes que crece cada vez más, ¿no? Entonces también es cómo poder hacer cargo de eso, ¿ya? Ahora, con todo lo que estamos conversando, es que podamos visualizar que desde el cristianismo, nosotros, independiente de que esta sala, esta aula de clase esté compleja, nosotros todavía tenemos la posibilidad de hablarle a ese joven o a esa chica al corazón. Y eso es importante que nosotros lo visualicemos. ¿Por qué es importante que lo visualicemos? Porque va a ser el espacio, las aulas hoy día, las clases de religión son el espacio para que los jóvenes reconozcan su dimensión trascendente. No hay mayores espacios para que los jóvenes tengan o valoren o tengan experiencias, por ejemplo, de silencio, o la experiencia
por ejemplo, comunitarios, pero comunitarios, acá es comunitario. O la experiencia de poder hablar a un nivel profundo, a un nivel del corazón. ¿Y por qué es importante que nosotros, como profesoras de religión, hayamos hecho una mirada, realizado una mirada a lo esencial del cristianismo? Porque desde ahí yo me doy cuenta que esta experiencia fundante que yo tengo como cristiano, como cristiana, y como yo me sentí, Dios me habló a mí al corazón, yo también puedo hablarle a los jóvenes hoy día, puedo hablar al corazón. Pero hablar al corazón con los desafíos que mencionaba Marcelo. Por eso, antes yo les daba el ejemplo de salir. Es necesario que yo salga, que yo indague a nivel sociológico, a nivel psicológico, indague en estas subculturas, y que cuando yo esté hablando del cristianismo lo haga en sus términos. ¿Y cuál sería el problema a veces de hablar en términos de los jóvenes? No hay problema. Mientras más cercano sea, a ellos les va a dar sentido. Y cuando yo hablo del diálogo con la cultura, tiene que ver con que si yo sé que hoy día hay una crisis existencial, y me pregunto si la religión es capaz de decir algo a esa crisis existencial de los jóvenes o a ese sinsentido actual, ya me estoy haciendo cargo de la tensión de nuestra sociedad. Es decir, desde la sociología, una de las características de nuestra sociedad actual es que hay una crisis religiosa, pero esta crisis religiosa tiene que también ver con una crisis religiosa, o sea, con una crisis más global, que es una crisis de sociedad, ¿sí? No solo una crisis religiosa del creyente, sino de todas las instituciones. No es solo la Iglesia Católica la que está en crisis hoy día, sino la institución en general. El poder político está en crisis. Entonces nos encontramos, por una parte, en una crisis religiosa, pero también en una crisis institucional. ¿Sí? Esta crisis institucional tiene una mentalidad, es decir, lo que impera es la libertad, y la libertad subjetiva. Hoy día los individuos buscan ser libres, y cuando se encuentran ante ciertas normas es como repele. Y eso le acontece hoy día a los jóvenes. Los jóvenes no quieren saber de normas. Entonces, cuando yo le presento una religión, a ver, mijito, usted tiene que ser deber. La mentalidad que tienen hoy día los jóvenes es no deber. Lo que están buscando los jóvenes son espacios, anhelan espacios en los cuales se les posibilite desarrollar sus habilidades. Y hay un colegio, por ejemplo, que hace las clases de religión con arte. Comienzan a trabajar ciertas pinturas sacras y los chicos que pintan, que les fascina, están fascinados. Y ahí comienzan a hacer toda una reflexión, una experiencia de trascendencia con el arte. Otros con la música. Otra cosa que los jóvenes anhelan en esta crisis de sentido que ellos viven. ¿Y por qué tienen una crisis de sentido? Porque nuestra sociedad les ha posibilitado el paso solo de praxis.
ven hacer, y están cansados. A los 13, 14 años los chicos están cansados, no quieren espacios de ocio, anhelan espacios de ocio, de estar tirados en el suelo, de relajarse un rato, porque salen a las 5 de la tarde del colegio, entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Y tienen que hacer todavía trabajos de investigación. Desde la religión nosotros podemos acoger estos anhelos de los jóvenes. Otra cosa que los jóvenes anhelan es ser escuchados. Y cuando el joven en el aula no te pesca, te dice una cosa pesada, dice que no está ni ahí contigo, te está diciendo, por favor, mírame, ponme atención, necesito que me ayudes. Porque los jóvenes hoy día, gran parte, están con psicólogos o con psiquiatras. Porque los papás trabajan todo el día, los ven en la noche. Y no tienen espacios donde sean contenidos. Yo no estoy diciendo que nosotros al final vayamos a asumir la responsabilidad de los padres, pero lo que yo les estoy mencionando es que como cristianos nosotros de verdad podemos aportar muchísimo desde el aula, creando este tipo de espacios. Si nosotros posibilitáramos encuentros, retiros, en vez de una clase de religión que tenga que ver con un tema histórico de los dogmas. A los jóvenes hoy ya le va a parecer, pero mucho más vital, va a decirle algo a la vida si tú lo llevas y le dices, mira, a veces Jesucristo salía con los amigos y compartía y conversaban de la vida. ¿Qué cosas te gustaría conversar hoy con tu grupo? Elige un grupo. ¿Qué temas importantes te gustaría que nosotros hoy día tratáramos en la clase de religión? Y la mayoría de los temas tienen que ver con esta crisis de sentido. La religión cristiana es una religión que se hace cargo de las preguntas vitales de la existencia. Desde ahí, si nosotros sabemos integrar esas preguntas a nuestras clases, le vamos a estar hablando al corazón a los jóvenes. Entonces, en un contexto de sinsentido, en un contexto donde crece la increencia religiosa, ¿y por qué crece? Porque la religión ya no les otorga sentido. ¿Y por qué no les otorga sentido? Porque se ha tenido una enseñanza del deber, aprenda, memorice. ¿Y dónde quedó la experiencia fundante de Jesucristo? Esa experiencia rica que nosotros hemos vivido en nuestras comunidades eclesiales. ¿Es posible llevar esa experiencia al aula de clase? Es posible. Entonces, sabemos que hay un contexto de creencia, también sabemos que hay un contexto en nuestra hora de clases de ateísmo, de agnosticismo. Saber qué es el ateísmo, saber desde dónde se plantea, saber el agnosticismo. Porque cuando yo los acojo, yo voy a saber acoger. Cuando un chico, adolescente, a esa edad, se plantea como ateo, se plantea como agnóstico, es porque está buscando, porque no quiere recibir una fe. Tome, acá está el compendio. No, quiere una praxis, lo que quiere es algo que le toque el corazón. Entonces, nosotros hoy día, como profesores de religión, tenemos bastantes desafíos, pero por otra parte, tenemos una riqueza tremenda. Es la experiencia cristiana. Y es una experiencia cristiana que mueve, que posibilita, que impulsa,
que da vida, que acoge al otro. Entonces, sí, yo sé que es súper como tenso a veces en el aula de clase por esta diversidad que hay, pero pedir al Espíritu. Cuando nosotros estamos planificando nuestras clases, ven Espíritu Santo, guíanos, acompáñanos. No tenemos que temer si es algo esencial al cristianismo. Es pedir la asistencia al Espíritu, quedarnos un rato en oración, un rato en silencio. A ver, para tal aula, con tales chiquillos, que están estos y esta tensión, estos chiquillos, a ver, Señor, guíame, ¿por dónde podría ir con estos jóvenes? Y uno los sentidos son súper importantes, escuchar, mirar, acoger. A veces solo mirar, tomar el hombro, tranquilo, de ahí hablamos, o mira, los va a cambiar. Porque lo que están buscando hoy día son espacios de encuentro que les posibilite identificarse a ellos en su identidad. Ojalá se aprendan los nombres de los chicos, mencionarlos por sus nombres. Cuando se haga un trabajo, qué bien que lo hicieron. Necesitan eso. Porque la identidad que les presenta hoy día el modelo social es una identidad externa. Desde la psicología se dice que es una identidad súper ambigua y temerosa, que tiene que ver con el éxito, que tiene que ver con la belleza y tiene que ver con el poder de relaciones interpersonales. Que le posibiliten capital económico, que le posibiliten capital que acredite su identidad. Es decir, yo necesito hacerme amigo, amiga de tal persona porque ahí me van a validar. Ellos buscan eso, pero es una identidad externa. Desde ahí nosotros como profesores de religión tenemos pero demasiadas herramientas para posibilitar procesos internos de maduración a través de encuentros personales con Cristo. Que nuestras clases de religión den esos espacios para que ellos vayan definiéndose como mujeres, como hombres, que vayan reconociendo sus características, lo positivo, lo negativo de ellos, que están siempre invitados a dejarse transformar. Desde ahí tenemos muchas herramientas. Yo esta presentación la voy a dejar para que ustedes la tengan. Es una presentación que tiene datos de una investigación que les puede servir. Se la voy a dejar a Paula por si ahí se la deja llegar. Sí, pero me parece que es importante que quienes no se han anotado en la lista que está aquí o no esté su correo electrónico agregado, lo agreguen para poder enviarles la presentación. La lista está. Entonces, perspectivas y vamos cerrando para dar espacio si hay alguna pregunta o algo. ¿Sí? Hay un matiz que creo que es importante precisar ahí, que es no tanto inculturación de la fe, que indudablemente vamos a tener que llegar a ello, sino una humanización de la cultura. Yo creo que las culturas, la gran mayoría de las culturas actuales están totalmente deshumanizadas. Ya hay un libro que se llama El psicoanálisis de la sociedad contemporánea, que decía que el mundo actual, hace 50 años, 60 años, lleva un elemento que es la cuantificación. Todo vale cuanto se puede cuantificar.
Y eso, desgraciadamente, está, digamos que la palabra, hasta los tuétanos metidos en nosotros mismos y metidos en la cultura. Y esa cultura que nosotros tenemos no es cultura humana, es cultura social, cultura estratégica, cultura de empresas, cultura... Y a mí me encanta cuando yo hice un curso de administración, ¿verdad? Educacional, y todo era cómo funciona la empresa. Yo siempre le decía al profesor, decía, pero ¿usted cree que esto no es una fábrica? Esto no es una empresa. La educación no es una empresa. Y me decía, pero bueno, hay elementos, sí, hay elementos, pero hay que humanizarlos. Porque los objetos de nuestro trabajo son personas. Y nuestro vocabulario también. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, no son interpersonales. Porque ya la otra persona la estoy considerando como un objeto, por lo tanto no es una persona. Y al considerar a la persona como un objeto, yo me estoy objetivando en el sentido fuerte de la palabra, estoy haciendo otro objeto. Decimos, no hay humanidad en nuestras culturas de siempre. Yo creo que eso es el. Y la gracia sería que la religión nos permita a nosotros, cristianos, fundamentalmente no somos cristianos, que cada vez sea más humana la persona. Por eso que los datos que nos das ahí yo creo que van a eso, a escuchar, a acoger, a no separar a nadie. La inclusión no es de nuestro mundo actual. La inclusión la hizo Jesucristo ya hace 2000 años, 2000 años. Entonces, eso es hacerlo ver, que lo hemos perdido, puntualmente, que lo hemos perdido como iglesia, como sociedad de cristiandad, etc. Se ha perdido eso. Pero hay que volver a retomarlo en su radicalidad, no solo en estructuras más o menos adecuadas, sino realmente eso. Por eso yo creo que las culturas hay que humanizarlas para que realmente sean cultura. ¿Cuál es tu nombre? Gregorio. ¿Cómo? Gregorio, yo creo que tú de alguna manera sintetizas lo que veníamos diciendo con los ejemplos, ¿no? De el desde dónde en el aula, pero el desde dónde desde nuestra experiencia cristiana, porque yo creo que nosotros podemos tener ideas, pero lo fundamental es el testimonio. Vamos a humanizar cuando seamos testimonios de esa experiencia abundante de Dios. Y desde ahí cada uno de nosotros tenemos el desafío de volver a la fuente. Como profesores de religión debemos constantemente volver a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Jesucristo. Jesucristo a través de la palabra. Tenemos que reencantarnos con la palabra, dejar que la palabra toque nuestro corazón. Porque si nosotros no nos sentimos, no constatamos que estamos en un proceso de conversión con respecto a Jesucristo, entonces va a ser difícil que seamos testimonio para otros. Es decir, la tarea comienza por casa. Y me parece súper bien los aportes que han hecho. En las lágrimas hay hablado un poco más de algunas características de esta crisis y de este sinsentido. Pero lo que quiero finalizar es que en general el ser humano es una pregunta por el sentido de la existencia. Y la religión tiene una palabra al respecto. La religión aporta a que ese sentido para el hombre y para todo hombre de todos los tiempos sea un sentido pleno. ¿Y por qué yo hablo de la pregunta? Porque hoy día nuestra sociedad, sí, a pesar de esta sociedad consumista, de todo este estereotipo exterior de lo que hablábamos anteriormente, los jóvenes se siguen preguntando por quiénes son, para qué existimos, a dónde vamos. Y la religión se hace cargo de estas preguntas. ¿Cómo nosotros, como profesores de religión, posibilitamos estas preguntas? Eso es una luz. ¿Sí?
la vida cristiana. ¿Qué significa vivir con significatividad? Y con esto termino para dar espacio a las preguntas. Significatividad es dejar que Jesucristo sea el impulso vital de mi existencia. Cuando yo estoy desanimado, desanimada, cuando estoy cansado, cuando, ay, estos chiquillos, ya no sé qué hacer, me duele la cabeza. Ahí, en esos momentos, reconocer, recordar, solicitar la asistencia del Espíritu Santo. Porque en el fondo Jesucristo también tenía contextos adversos, contextos diversos, ¿sí? Pero supo dar respuesta y supo dar respuesta, como decía Gregorio, humanizando, acogiendo, como a veces lo decíamos al inicio, mirando a la persona. Y a veces son cosas súper básicas. Los chicos de verdad que no necesitan que uno les dé una cátedra. Los chicos necesitan de humanización, comunicación. ¿Sí? Entonces, estos son datos de una investigación, entonces se los voy a dejar. Y, no sé, les quería proponer que vieran la película Ser digno de ser. Es una película maravillosa, preciosa. Y que pudieran analizarla, verla, ver su contextualización, cuál es el proceso de sentido que se da en esta película y cómo la religión influye a esto, cómo se da el diálogo interreligioso y que es una película muy humanizadora y que hoy día incluso de repente con los chicos de tercero, de cuarto medio, se pudiera trabajar. Es una película. Dura 1 hora 15 minutos. 1 hora 15 minutos. Yo la vi, pero con jóvenes de la universidad, y fue impresionante. Porque en el fondo yo creo que cuando ellos ven ejemplos de vida concreta, porque esto es una película de un hecho verídico, se dejan tocar. Se dejan impactar, trabajan, se abren, se les abre un horizonte también, se les abre un mundo, ¿sí? Entonces les recomiendo esa película para cerrar esta ponencia. No sé si hay alguna pregunta, algo. Sí, frente a esto mismo, viendo la situación en Europa, no sé si tú habrás visto algún estudio o algo así, pero ¿por qué se ve que ha tenido tanta